Bienvenidos a este espacio. Para mí es un placer poder hablar de todos estos temas de interés común. Hoy este tema me encanta porque está muy relacionado con las formas, las maneras como nosotros percibimos, gestionamos o logramos desarrollar ciertas cosas que nos ocurren a nivel mental. Y es que todo lo que ocurre a nivel mental va a tener una inferencia, va a tener una participación, va a tener una consecuencia en nuestro cuerpo físico. Así que es muy importante prestarle atención a todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo físico, porque así vamos a poder también saber qué está pasando en nuestra mente y sobre todo en nuestra mente profunda. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Todos nosotros en algún momento hemos sufrido un dolor físico y muchas veces creemos que solamente lo podemos resolver desde lo mismo físico. Pero hoy vamos a hablar de un dolor que es muy común en muchas personas. Pero lo más interesante es que generalmente este dolor tiene una connotación sobre todo emocional. Hoy vamos a hablar de los dolores de espalda y vamos a comprender cuál es el problema que a veces hay de raíz o trasfondo de este dolor de espalda, y sobre todo esa responsabilidad emocional que hay. Por eso le hemos llamado la carga insoportable, porque muchas veces este dolor de espalda tiene que ver con unas emociones no gestionadas y sobre todo con sentir, percibir que estamos cargando más de lo que deberíamos. Muchas personas a lo largo de mi vida han hablado del fuerte, del profundo dolor de espalda. Entonces yo hoy quiero que tú reflexiones qué estás cargando o a quién estás cargando. Sobre todo si tienes pareja, hijos o eres responsable de miembros de tu familia. Pregúntate por un momento esto, porque si estás sintiendo dolores de espalda, posiblemente estás cargando un peso que no te corresponde. Bueno, nuestra espalda tiene una función muy importante. La espalda es un soporte físico y un soporte también simbólico. En nuestra espalda está toda la parte de la columna y como lo hemos utilizado en otros escenarios, la columna es un pilar, es un sostén. La función de nuestra espalda es sostenernos, nos ayuda a movernos, a protegernos, genera fuerza en nosotros. Pero hay una metáfora que me encanta, es que nuestra espalda es como un mástil que nos sostiene erguidos en la vida. Nuestra espalda es como un mástil que nos mantiene erguidos en la vida. Entendamos esa frase porque a nivel de metáfora me resulta inquietante cuando tenemos dolores de espalda. ¿Esto qué quiere decir? Que cómo nos estamos sosteniendo en nuestra vida, cómo estamos viviendo esta vida, qué estamos sintiendo mientras estamos caminando esta vida. Entonces, las zonas como simbolismos hemos encontrado algo que me resulta muy importante y sobre todo interesante, porque cuando miramos o hablamos de los cervicales, generalmente asociamos los cervicales o esos dolores cervicales con exceso mental y sobre todo las preocupaciones que muchas veces podemos tener. Los dorsales es el peso generalmente frente a nuestros recuerdos, es como decir la memoria. Y esto en conversaciones internas tendría que ver con esas emociones que están contenidas. Y los lumbares tiene que ver sobre todo con la parte financiera, de administración, de tiempo, recursos, responsabilidades familiares. Generalmente cuando creemos que están sobrepasando nuestros límites. Así que desde allí vamos a entender y vamos a comprender que los dolores de espalda, también dependiendo de las zonas, tienen un simbolismo que tiene que ver con la parte emocional. Hay un dato muy interesante, el 80% de los adultos sufren dolores de espalda en algún momento. Casualidad, sobre todo cuando empiezan a pasar de los 21, 25, 28 años. Y esto muestra a nivel social cuando empezamos a tener unas responsabilidades, no solamente con temas de educación, sino unas responsabilidades financieras, unas responsabilidades con nosotros mismos y en muchos casos adultos que empiezan a tener responsabilidades con otras personas o
en el mundo laboral. El dolor de espalda, un 95% de las personas que son empleadas sufren o han sufrido dolores de espalda. Y esto tiene que ver precisamente con esas responsabilidades o con esas cargas que está llevando en el mundo laboral. Vamos a hablar entonces de esta parte de la psicología del dolor. Esto que llamamos muchas veces la psicosomatización del dolor. Es cuando nosotros llevamos algo que nos está ocurriendo desde el mundo mental, desde la mente profunda, como le llamo yo, lo llevamos al mundo físico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no miente y nuestro cuerpo no está desprendido de nuestro ser, no es algo diferente a nuestra mente. Estamos íntimamente relacionados, somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Pero entonces el cuerpo reacciona, el cuerpo habla, el cuerpo no calla, él grita, responde a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo. Hay muchos ejemplos clínicos, por ejemplo, hay personas con dolores persistentes que solamente cuando logran soltar esas cargas, que muchas veces son familiares, pueden superar esta parte del dolor. Y con el dolor de espalda, precisamente es un ejemplo muy clásico de cómo nosotros llevamos eso que está ocurriendo en nuestra mente al mundo físico. Nuestro cuerpo habla y es allí donde nosotros debemos entender esta parte en psicología del dolor, cómo nosotros debemos empezar a aprender a gestionar lo emocional, aprender a gestionar nuestras relaciones con otras personas para evitarnos pues precisamente este dolor. Y vamos a hablar de cómo empezar a sanar lo emocional, cómo empezar nosotros a no conectar nuestro cuerpo y nuestra mente, porque esto nos demuestra que están íntimamente conectados, porque nuestro cuerpo está respondiendo a lo que estamos viviendo a nivel mental. Pero sí como yo puedo trabajar el dolor desde el ángulo mental y sobre todo desde el ángulo emocional. Y aquí vamos a hablar de inteligencia emocional, cómo nosotros debemos aprender a tener y a vivir inteligencia emocional, porque somos analfabetos emocionales, no sabemos comprender nuestro propio sentir, no sabemos identificar nuestras emociones, no sabemos ponerle nombre a lo que estamos sintiendo y en los momentos en los que sentimos. Somos analfabetos emocionales, así que vamos a comprender cómo sanar emocionalmente para que también sane nuestro cuerpo. ¿Qué es la responsabilidad emocional? Vamos a entender aquí dos palabras. Primero, responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, es ese hacernos cargo de, ¿sí? Hacernos cargo puede ser de nosotros mismos, puede ser de otras personas, puede ser de hijos, de familiares, etcétera. Pero cuando hablamos de emocional, tiene que ver con hacernos cargo no solamente de un tema de alimentación o de un tema financiero, también tiene que ver con una parte del sentir. Cómo yo me hago cargo de mi propio sentir, pero cómo en muchos casos soy responsable del sentir de otras personas. Hacerse cargo de lo propio, pero en muchos casos de los demás. Y aquí es donde muchas veces fallamos. Yo no puedo hacerme cargo de algo que no es mío. Solamente puedo hacerme cargo de a nivel interno de aquellas cosas que son mías. Lo correcto sería hacerme cargo de mi propio sentir, pero no puedo ser responsable del sentir de los otros. Y cuando nosotros pretendemos realizar estas funciones de poder manipular o, aquí cabe muy bien esa palabra, controlar el sentir de otras personas, es cuando se empieza a detonar el dolor de espalda. Y el dolor de espalda viene a funcionarnos como una señal de algo, una señal de sobrecarga, una señal de falta de límites o una señal de sentir deberes constantes, cosas que no nos corresponden. Vamos a hablar de esos tres. Sobrecarga por cuidar, proteger a los demás, pero proteger, cuidar a los otros desde su sentir, quizá para evitarles el sufrimiento, ¿sí? Falta de límites, cuando percibimos que hay ciertos abusos, sobre todo emocionales, cuando nos exigen más de lo que nosotros podemos dar
sobre todo en esa parte del sentir, cuando hay una sobreexigencia en el sentir, quizá cuando nosotros tenemos que percibirnos siempre alegres o de determinadas maneras para poder encajar o para poder relacionarnos. Y ese sentimiento de deber constante es cuando nosotros no le permitimos al otro ser e invadimos sus responsabilidades. Y estamos relacionados con lo primero, queremos evitar su sufrimiento, pero también queremos evitar su fracaso. Y con esto, para pensarlo, es muy importante. Las personas aprendemos de nuestros errores, las personas aprendemos de nuestros fracasos. Y cuando nosotros pretendemos quitarle esa responsabilidad de su propio ser al otro, estamos evitando que crezca y estamos evitando que aprenda. Y nosotros nos estamos ganando un dolor de espalda. Sanar el dolor desde lo emocional es empezar a liberarnos de cargas y responsabilidades que no nos corresponden. Solamente puedo ser responsable a nivel emocional de mí mismo. No puedo ser responsable de otras personas. Y aquí la bioenergética viene a darnos unos tips muy bonitos, muy importantes para poder empezar a gestionar mucho mejor la parte emocional. Vamos a mirar tres herramientas prácticas que son muy fáciles, muy sencillas y que todos los podemos realizar desde casa. La primera es aprender a escribir. Para conectar con nuestras emociones es empezar a escribir en qué momento estoy sintiendo determinada sensación, determinada emoción. ¿Qué de pronto circunstancias me llevan a sentir de una u otra manera? Cuando ocurre que, yo siento que. Entonces, escribamos todo aquello que yo estoy sintiendo. Sobre todo, empecemos a hacer conciencia de cuando siento este dolor de espalda, qué situaciones, qué circunstancias he vivido anteriormente a este dolor, que no quiero cargar más y escribámoslo. Entonces, ese sería el primer punto, escribir. Escribir es muy importante para empezar a sanar lo emocional, por tanto, vamos a sanar en nuestro cuerpo físico. El segundo es la respiración. Aprender a respirar es muy importante. Nosotros, cuando éramos niños, cuando éramos bebés, teníamos un tipo de respiración que era perfecto para una perfecta, correcta oxigenación de nuestra sangre, que recorre todo nuestro cuerpo y restaura a nivel celular nuestro cuerpo. Pero a medida que fuimos creciendo, empezamos a tomar hábitos de respiración que no nos convienen mucho. Entonces, aprender a tener una respiración profunda, visualizando todo mi cuerpo y sobre todo aprender a soltar e imaginar que estamos descargando pesos cuando exhalamos. Quizá podemos hacer una respiración de inhalar, sostener un poco y exhalar y empezar en esa exhalación fuerte, sentida, soltar los pesos que quizás estemos llevando, que ya hayamos identificado. Porque en la medida en que vayas escribiendo, que es el punto uno del que hablamos, vas a empezar a ir identificando cosas que de pronto no eras tan consciente que estabas cargando. Y tercero es un ejercicio y es devuélvele emocionalmente a cada quien la propia responsabilidad de su vida. Es el ejercicio de que tú no eres el responsable de la vida de nadie más, solamente eres responsable de ti mismo, de ti misma. Recuerda esta frase, te la entrego con mucho amor. No estás aquí para salvar al mundo, solamente para sostenerte a ti mismo, a ti misma. Claro que muchas veces si tú eres padre, si eres madre, si estás llevando responsabilidades de familia, claro, puedes seguirlas llevando. Esto no quiere decir que no lo hagas, pero debes aprender a poner límites. Incluso con tus hijos, con tus hijas, asisten bebés, empezar a poner límites porque emocionalmente solo eres responsable de ti. Solamente eres responsable de ti. Entonces, este dolor de espalda es un lenguaje emocional que debemos aprender a leerlo, comprenderlo para poder sanarlo. Y lo sanamos desde la comprensión de nuestras emociones. El exceso de responsabilidades enferma, así que debemos aprender a soltar. Ten en cuenta, soltar no es abandonar. Soltar es simplemente confiar en el otro, confiar en que el otro se pueda hacer responsable
de él mismo, de ella misma, como tú lo estás haciendo. Así que, bueno, algunas preguntas. Identifica qué estás cargando. Si ya lo identificaste, trabájalo con los 3 ejercicios. Y si no, empieza a hacer conciencia de qué estás cargando para aliviar este dolor de espalda. ¿Qué no te está permitiendo descansar? Porque muchas veces este dolor de espalda es por el exceso de preocupaciones que no te está, que tú no estás descansando, que no estás liberando. E imagina cómo sería tu vida con menos peso interno, con menos peso emocional. Y te dejo con esta reflexión. Si te gustó este video, síguenos en Ser Uno, el podcast, recomiéndanos y comenta de qué otros casos te gustaría que habláramos aquí. Un fuerte abrazo, bendiciones, que estés muy bien.